Supongamos el siguiente caso, que yo tuviese una serie de tiempo de un X tipo de datos y que yo quisiera hacer proyecciones a futuro respecto de ese comportamiento. Entonces, para eso, lo que se utiliza es una rutina que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a abrir un archivo que es Excel y que proviene de un ejercicio que anteriormente habíamos hecho aquí, que es el de la deflactación. Entonces vamos a abrir este archivo que contiene, ¿sí?, el salario mínimo deflactado, ¿sí?, desde 1982 y hasta 2019. Vamos, dado que lo importa con todo y decimales, vamos a quitarle los decimales, ¿sí?, aquí en la vista de variables, y le ponemos 0 y listo, ¿no? Dado que este software requiere definir por sí mismo las fechas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar nuestra variable año, la vamos a borrar, ¿sí? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos precisamente a definir fechas. Le decimos aquí en el menú datos y casi en la quinta opción es, aquí dice definir fecha y hora. Le decimos aquí y aquí en esta ventana de diálogo hasta arriba dice años. Entonces le vamos a decir que el primer caso es 1982. Y ahí está. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos agregó año y fecha, ¿de acuerdo? Uno en formato texto y en la otra en formato año. Vamos a recorrer esto aquí para que quede más o menos en orden, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando el operador, cuando uno hace esto, es adelantar una hipótesis respecto de qué tipo de comportamiento es el que va a someter a esta rutina de proyección. Entonces, para eso nos vamos al menú analizar, ¿sí?, nos vamos a predicciones y nos vamos aquí a donde dice gráficos de secuencia. Elegimos nuestra variable S mínimo, salario mínimo, y nos pregunta dónde están las etiquetas. Bueno, las etiquetas son esta variable nominal que se llama date, ¿de acuerdo? Y entonces le decimos aquí, lo hacemos y aquí está. Y entonces este es el comportamiento de nuestra variable salario mínimo. Es un comportamiento que es descendente, ¿sí? Lo que ha sucedido desde 1982 y hasta la fecha es que el salario mínimo ha perdido el 71%, como lo vimos en el ejercicio de deflactación, pero es un comportamiento que no llegará a cero, es decir, nunca, o esperemos que nunca, el salario será igual a cero en función de que eso ya sería trabajo esclavo. Entonces, bajo este principio, cualquier proyección que nosotros hagamos va a ser en función de estos dos criterios. Es un modelo que se comporta de manera descendente, pero que nunca llegará a cero, y bajo ese principio es que tenemos que hacer la rutina que vamos a aprender. Nos vamos ahora, ¿sí?, al menú analizar, regresión, estimación curvilínea, ¿sí? Entonces le decimos aquí OK. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir la variable. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues salario mínimo, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿sí?, la variable independiente, ¿cuál es? Pues la variable independiente es tiempo, es decir, aquí le ponen hora, porque está mal traducido los menús de este software, pero deberían de haberle puesto tiempo. Y entonces vamos a dejarle, observarán que aquí en la parte inferior viene la serie de modelos de regresión que el SPSS contiene para un fenómeno de tipo lineal. Entonces vamos a utilizar el modelo lineal y entonces si le decimos aceptar, ¿qué es lo que sucede? Nos hace esta gráfica, los puntos son los valores de nuestro salario mínimo y la línea, ¿sí?, es una regresión donde en forma recta llega a cero. ¿Qué significa esto? Pues significa que este modelo de regresión no es aplicable
al tipo de comportamiento que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque dijimos que es descendente, este es descendente, pero no tiene por qué llegar a cero ni va a llegar a cero. Entonces, este modelo no nos sirve. Y entonces pudiéramos, ¿sí? Si fuese el caso, regresamos otra vez al menú regresión, estimación curvilínea, pudiéramos ir probando uno por uno, ¿sí? Pero vamos a hacerlos todos de una vez para que veamos en una sola gráfica que los modelos que existen, ¿sí? Y cuáles son los posibles modelos que pudiéramos utilizar. Como observarán, ¿sí? Aquí tenemos nuestros modelos y entonces observarán que varios llegan a cero, varios van hacia arriba, o al menos este va hacia arriba. Es de suponer que el salario mínimo subirá pronto por arriba de los 4. Es probable que no, pero tal vez este otro modelo, ¿no? Este quizá sí podría suceder que llegase a representar lo que verdaderamente queremos hacer, ¿no? Entonces, pero no se trata de hacerlo al cálculo, se trata de hacer una operación que nos permita validar el modelo que vamos a aplicar para este caso. Y entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a regresar al menú primero, ¿sí? Para poder hacerlo, vamos a descartar del análisis los 3 últimos años. Si los 3 últimos años son 2017, 18 y 19, vamos a elegir los datos hasta el 2016. Vamos a poner a prueba todos los modelos de manera tal que aquel que coincida para proyectar a 2019 y sea coincidente o cercano al valor de 3080 en una proyección a 2019, que es un dato que sí conocemos, entonces ese va a ser el modelo que nosotros vamos a proyectar, por ejemplo, al final de este gobierno, que es 2024. Y entonces vamos a decirle, ¿sí? Primero datos, seleccionar casos, ¿sí? Y entonces le vamos a decir, ¿no?, que basándose en el rango de tiempo, ¿sí? Y vamos a especificar al rango y le vamos a decir que nos seleccione desde 1982 hasta 2016. Y le decimos continuar y le decimos aceptar. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, observarán que en el lado izquierdo de nuestra ventana de datos de SPSS se puso una diagonal en los 3 casos que yo no seleccioné. Esto significa que de aquí en adelante yo los datos que va a utilizarse en cualquier rutina no tomaré en cuenta estos 3 años, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí nos vamos al menú analizar, regresión, estimación curvilínea, y le vamos a pedir de todos los modelos, ¿sí? Nada más le vamos a aquí agregar, ¿no?, que las etiquetas del caso son la variable date, y aquí en el menú guardar le damos clic y le vamos a pedir que nos dé los valores pronosticados y que nos haga una predicción a 2019, que es un dato que sí conocemos, y para eso nos va a permitir para validar el modelo que vamos a elegir para aplicar la proyección que va a ser a 2024. Y le decimos continuar y le decimos aceptar. Y entonces nos dice que nos va a generar 11 nuevas variables, ¿sí? Y bueno, aquí lo que nos arroja es una serie de tablas con nuestros resultados, ¿no? Lo primero que tenemos que observar es cuál es el valor de R cuadrada que se acerca más a 1, que en términos estadísticos es quizá el modelo más adecuado, ¿no? Entonces, lo que observamos es que es el modelo cúbico, ¿sí?, el que tiene el valor mayor de R cuadrada, ¿no? Y después le sigue el de potencia, ¿sí? Y si lo vemos así, bueno, aquí están las gráficas de nueva cuenta, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo, ¿sí? Vamos a ver nuestra vista de datos y cuál es, ¿sí?, en 2019 el dato que se acerca más al dato que sí conocemos, en de 3080. Y bueno, aquí vamos a quitarle los decimales para que no
no se confunda, vamos a decir así, nos genera una variable por cada modelo, que es una variable que se llama fit, ¿no? Y tiene un número. Y entonces ahora sí, ¿no? Aquí tenemos todas nuestras variables fit. Vamos a hacerlas un poco más estrechas para que las podamos observar mejor, ¿sí? Y entonces resulta que cuál es la variable que se acerca más al valor de 3080. El valor tiene que ser ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, si observamos los datos, ¿no? Veremos que el modelo que más se acerca es el FIT 8, ¿sí? Porque dice que es 2827 en el año de 2019. Entonces, identificado este modelo, ahora, ¿cuál es la variable FIT 8? Bueno, pues la variable FIT 8, ¿sí? Si vemos aquí, ¿no? Es esta, ¿sí? Y es el modelo S, ¿sí? Bueno, ese es el modelo que nosotros deberíamos de aplicar. Le decimos datos, seleccionar casos. Ahora sí, vamos a eliminar los casos que seleccionamos y no tomó en cuenta, es decir, los vamos a incluir en el análisis y le decimos aceptar. Y observarán ya en nuestra vista de datos que ya se quitó la diagonal. Y entonces, una vez obtenido esto, ahora nos vamos de nueva cuenta al menú analizar, ¿sí? Nos vamos a regresión, estimación curvilínea, y ahora no le vamos a decir que solo con el modelo S nos vamos aquí al botón guardar y le vamos a decir que nos calcule los intervalos de predicción, y default nos aparece un intervalo de confianza del 95%. Podríamos cambiarlo, sí, a 90 o a 99. Vamos a dejarle el 95 y le vamos a decir que nos haga una predicción a 2024. Y le damos continuar, ¿sí? Y le damos aceptar. Y dice que va a generar 3 nuevas variables. Le decimos sí, está bien. Ahí está. Y entonces ya nos dice que con este modelo, ¿no? Nos observarán, ¿sí? Que hace una regresión lineal, no llega a 0, ¿sí? Y es probable que este sea el mejor de los modelos. Vamos a ver de todos modos, ¿sí? Nuestros datos, ¿sí? Le vamos a quitar de nueva cuenta los decimales. Y vamos a eliminar las variables que utilizamos, de que es de la FIT 1 a la FIT 11, porque solo vamos a requerir estas 3, ¿sí? Y entonces observarán que nos genera una variable, la FIT 12, que es el modelo S, ¿sí? Una variable que es LCL y otra USL. Esto significa que el valor más probable es la variable FIT, el valor menor es LCL y el valor mayor es USL. Es decir, de acuerdo a este modelo, significa pues que para 2024 el valor más probable del salario mínimo, de acuerdo a los datos que se venían de un pasado hasta el 2019, el salario mínimo estará en 2.800 pesos de 2019, es decir, pesos de hoy, ¿sí? Pero con 95% de confianza estará entre 1.808 pesos y 4.344. Es decir, si las cosas siguen como han ido, entonces el salario mínimo no será menor de 1.808 pesos de hoy, ni tampoco será superior a 4.334 pesos del día de hoy, con 95% de confianza, ¿no? Y si ya nosotros lo graficamos, gráficos de secuencia, y entonces agregamos nuestras 3 variables, ¿sí? Y le decimos aceptar, y ahí está, ¿sí? Ahí tenemos nuestra gráfica donde la línea que viene en términos
no lineales, esos son nuestros datos reales. La de abajo es el límite mínimo, la de arriba es el límite máximo y el del medio es el valor más probable, ¿no? La convención estadística para hacer este tipo de operaciones es que necesitamos al menos 10 observaciones en la misma unidad de tiempo, es decir, años, y solo podremos proyectar en función de esas 10, y si solo tenemos esas 10, 3 años hacia adelante. En este caso, solo pedimos 5 años. Claro, ya sabemos el valor del salario mínimo de 2020, pero solo estamos aplicándolo hasta el año de 2024. Esa es la convención estadística. Vamos ahora a abrir, ¿sí?, un nuevo archivo para hacer el ejercicio de proyecciones de tipo estacional. ¿Qué es un fenómeno estacional? Un fenómeno estacional es un fenómeno donde en determinadas épocas o tiempo o periodos el fenómeno va cambiando, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí son los vuelos de una línea aérea, ¿sí?, desde el 1 de enero de 1999. Como dijimos, el SPSS requiere, ¿no?, definir por sí mismo las fechas. Entonces vamos a borrar esto y de nueva cuenta vamos a definir fechas. Nos vamos al menú dato y le decimos que es fechas, y en este caso son años meses, ¿no? Y entonces el mes es enero y el año que está presente en los datos es 1999, ¿no? Y entonces le decimos aceptar, y lo que sucede es que nos agrega ya 3 columnas, año, mes y fecha, ¿de acuerdo? Y entonces vemos cuál es la última, ¿no?, que es diciembre de 2010, ¿sí? Entonces vamos a ver primero qué tipo de comportamiento es, porque al igual que las regresiones lineales, necesitamos una hipótesis al respecto, ¿no? Entonces nos vamos aquí a predicciones, gráficos de secuencia, y nuestra variable es vuelos, ¿sí?, y nuestras etiquetas son la variable date, y le damos a aceptar, y lo que tenemos es esto, ¿no? Es un comportamiento que es ascendente, pero que es estacional. Particularmente en los meses de julio es donde se presentan estos picos, ¿sí?, aunque también en enero, ¿sí?, son picos menores, pero esto es así. ¿Por qué razón? Bueno, porque las líneas aéreas, sobre todo en el hemisferio norte, en la época de verano, que es julio, es cuando presentan la mayor demanda de vuelos. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Una vez que identificamos esto, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a analizar predicciones, crear modelos tradicionales, ¿sí? Entonces le decimos aceptar y le decimos que nuestra variable dependiente es la de vuelos, ¿sí? Y entonces observarán que aquí existe la posibilidad de cambiar el método. De entrada nos ofrece el modelizador experto, pero también nos pone la posibilidad de suavizado exponencial y modelo ARIMA. Hay algunos fenómenos de tipo estacional que son tratados con alguno de estos dos. En el caso de nuestro modelo no existe, o por lo menos que yo lo sepa, un método específico que nos permita abordar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que le decimos que nos vamos, fíjense, vamos aquí al estadísticos y le vamos a pedir, ¿no?, que nos guarde la R cuadrada, ¿no?, y le vamos a dejar como está, el filtro de resultados, y en guardar, ¿sí?, le vamos a nosotros a pedir, ¿sí?, que nos genere un modelo a partir de un archivo XML. Le vamos a llamar de la misma manera y lo vamos a ubicar en el mismo. Le podemos cambiar la ruta, pero lo vamos a ubicar en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Y entonces va a llamar vuelos y le decimos aceptar, ¿sí?, y le decimos aceptar, y ahí está. Y entonces nos muestra, ¿sí?, nos da un valor de R cuadrada de 0.991, es muy alto, es muy cercano a 1, y aquí nos muestra, ¿sí?,
un gráfico al respecto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el modelo, ¿sí? Si nuestro último dato es 2010, vamos a pedirle que nos calcule todos los vuelos 2011, 2012 y de 2013, es decir, hasta diciembre de 2013, ¿de acuerdo? Y entonces nos vamos al menú analizar, ¿sí? Predicciones, aplicar modelos tradicionales. Y entonces aquí sí, nos pide cuál es el archivo del modelo, le decimos, sí, que le pedimos ruta y aquí está nuestro archivo vuelos XML que acabamos de crear. Y ahora le vamos a decir, sí, aquí en donde dice periodo de predicción, y le vamos a decir que nos haga una predicción, ¿no? 2013 12, sí, hasta diciembre de 2013, ¿de acuerdo? Y entonces ahora nos vamos aquí a estadísticos, le decimos que nos guarde la R cuadrada, que nos haga un gráfico de las predicciones, ¿sí? No vamos a poner un filtro y le vamos a decir que, al igual que en las regresiones lineales, tenemos que pedirle que nos dé el valor pronosticado, el límite más bajo y el límite más alto, que es UCL, ¿no? Y aquí en opciones le vamos a dejar lo que tiene. Default tiene el 95% de intervalo de confianza. Podríamos utilizar el 90 o el 99, pero vamos a dejarle el 95. Y si le damos a aceptar, ahí está, ¿sí? Y entonces nos dice, ¿sí? Este es nuestro periodo de predicción. Observarán que es tanto en julio como en diciembre, donde tiene un comportamiento diferente al resto de la serie. Si nosotros graficamos, entonces vamos a poder ver todo esto. Por lo pronto, vamos a ver los datos, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, para la fecha de diciembre de 2013, que nosotros pedimos la proyección, tenemos que, ¿sí? Con un 95% de confianza, el valor más probable es que esta línea aérea tenga 591 vuelos, pero con ese intervalo de confianza el valor podría variar entre 388 y 863, y entonces una decisión de esta línea aérea será tomar las previsiones conducentes para poder atender esta cantidad de vuelos, ya sea con la contratación de personal, con la contratación de insumos, con la compra o no de aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy útil para poder tomar decisiones y sobre todo para hacer planificación, puede ser planificación económica o planeación de políticas públicas. Si esto fuera, por ejemplo, nuestra serie de enfermedades estacionales, como puede ser la influenza o como puede ser las enfermedades gastrointestinales, pues entonces pudiéramos nosotros determinar cuántos médicos, medicamentos, hospitales y demás se requerirían en este periodo de predicción. Y por último, ahora vamos pues a graficar nuestro comportamiento para que lo veamos, y entonces vamos a agregarle, ¿no?, tanto nuestro valor pronosticado como las variables UCL y LCL, y le damos a aceptar, y aquí está nuestra gráfica. Entonces observarán, ¿sí?, que tenemos un límite mínimo que es esta parte verde, el valor más probable que es este rojo más intenso, y esta parte más alta que es el valor más alto posible que podría presentarse del número de vuelos.